Hay un tema muy fuerte respecto a las personas con diagnósticos neurológicos y psiquiátricos o psicológicos o de salud mental en general y sus familias. El quinto episodio, porque 5 es mi número favorito, es en el que hablo de mi familia y mi enfermedad, que creo que en general es todas las familias en las que haya un paciente con un diagnóstico similar. Mi familia se entera al mismo tiempo que yo que tengo epilepsia. La primera persona en saber es mi madre, quien había sido diagnosticada con diabetes unos meses antes. Ella sabía hacia dónde iba todo, ella ya sabía de qué se trataba la epilepsia. Así que me dio muchas técnicas y muchos recursos para poder enfrentar la enfermedad. Me protegió mucho. Pero creo que también en ese proteger hay un tema de subestimar. Escuchamos constantemente los pacientes acerca de que no somos una carga para las personas alrededor nuestro, pero sí lo somos. Somos una carga. Algunas personas están felices de llevarla, otros no. Lo cual lleva a algunas personas a caer en la negación. Durante una época a mi familia se le hizo muy complicado aceptar que yo tenía epilepsia, así que estaba enredada en una maraña de pon de tu parte, de, tú te sientes así, tú te provocas esto. Habían días en los cuales no podía levantarme del dolor porque había tenido una crisis en la noche y no podía ir a trabajar. Y dolía un poco escuchar, tú también te quedas ahí tirada en la cama porque no te da la gana levantarte. Y no lo entiendes en ese momento, no lo comprendes, pero luego lo racionalizas, te das cuenta de que ellos no están pasando por lo que tú estás pasando. No significa que sean malas personas, es simplemente que no lo entienden, o no lo están pasando, o no lo han experimentado. Pero siempre hay este tema o esta dificultad para comprender o para tener empatía. No debería ser tan complicado el tema de la empatía. El tema de comprender la enfermedad, imagino que eso debe ser mucho más difícil. Y el tema de aceptarlo, porque tienes una persona que rompe con la rutina de la familia, tienes una persona que afecta al resto, por la cual van a tener que levantarse en las madrugadas, a la cual van a tener que ayudar a bajar las escaleras, a la cual van a tener que vigilar cuando se baña. Todas estas cosas para mí eran las más pesadas, porque mi familia es individualmente muy independiente, cada uno tiene sus vidas hechas, separadas, estamos allí unos para otros y nos amamos, pero el hecho de tener una especie de ancla o peso que jale hacia abajo a las otras personas, de todas maneras eventualmente llega a calar. Fue muy complicado, fue más complicado explicar los temas relacionados a la salud mental que la epilepsia, porque la epilepsia es visible. Ellos me han visto convulsionar infinidad de veces, me han visto sangrando, me han visto desmayarme. No hay problema por ese lado. El problema era cuando se trataba de cosas no visibles, como la depresión que te dejaban las crisis o la ansiedad de tener crisis. Así que tienes este entorno ya de por sí cansado, que no deberían experimentar todo esto, ¿no? Es decir, esta enfermedad es tuya, pero lamentablemente no puedes enfrentarte a ella sola. Necesitas un sistema de apoyo. Si ese sistema de apoyo es tu familia, tienes mucha suerte, como yo la tuve. Tuve una casa a la cual acudir cuando me sentí mal. Tenía personas increíbles alrededor mío, que no siempre han comprendido en su totalidad mi enfermedad, que no siempre han comprendido o aceptado siquiera. En ciertos momentos sentía que estaban en una aura de negación respecto a mi enfermedad y me cansaba un poquito escuchar, pon de tu parte, tú te provocas las convulsiones o estás exagerando. Creo que a todos nos ha pasado eso. Pero nada de eso los hace juzgables o los hace malos ni nada por el estilo.
Eh, si alguien está pasando por algún diagnóstico similar y se encuentra en casa algo similar, no es beneficioso entablar ninguna especie de rivalidad con la familia, ni decir nunca me van a entender, ni nadie pasa por lo que yo estoy pasando. No, obviamente nadie va a entenderlo, nadie va a pasar por lo que estamos pasando. Y realmente estoy feliz de que ninguno de ellos pase por lo que yo estoy pasando. No me gustaría ver a ninguna de mis hermanas convulsionando y no me gustaría saber que uno de mis familiares o mi hermano o mi padre están pasando por estos malestares. Así que de cierta manera trato de ser empático, trato de ser, ok, si yo fuera un observador, creo que diría lo mismo, ¿no? Porque ninguno sabía cómo funcionaba la enfermedad cuando me diagnosticaron. Sabíamos que habían desmayos y punto, pero no sabíamos que había mucho más detrás de la enfermedad. Crisis de ira, crisis de pánico, ansiedad, depresión, eh, todas estas cosas de las cuales nadie te advierte, que vienen a alterar la familia completamente. Y sí, es cierto, no es culpa de la persona con el diagnóstico, no vas a poder evitar que hayan ciertas reacciones, negativas, positivas, exageradas, como quieras llamarlas, pero esas reacciones tampoco son tu culpa. Esas reacciones tú no las controlas. Si alguien cree que tu depresión es exageración, no debería importarte. Debería importarte solamente cómo te sientes tú y la ayuda que necesitas. Lo principal es que estés recibiendo ayuda. Mi familia fue un gran anclaje durante el inicio de mi enfermedad y en cuanto estuve lista para salir de allí, me independicé y empecé a vivir sola. Oh, vivía con mi pareja en ese entonces. Pero el paso de estar enquistada gracias a la enfermedad en el seno familiar eh, y luego volverte independiente es una mezcla de sensaciones entre liberadora y, y un escape. Estás quitándole este peso a tu familia. Ok, me voy a ir de la casa. Lo sientes así, como un alivio, pero también lo sientes como un escape. Yo tuve la suerte de tener a mi familia. Si bien lamentablemente mi madre falleció en el camino de mi enfermedad, he tenido personas maravillosas alrededor a quienes les estoy eternamente agradecida. De todo se aprende. De los comentarios negativos, de los comentarios positivos, de los errores en el juicio también, ojo, ¿eh? Llega un momento en el cual escuchas un comentario negativo y tú asumes que tu familia está en contra tuya. No, no están en contra mía, nunca estuvieron en contra mía. Solo que cada persona reacciona distinto. Quizá para mí es muy básico el tema de, ok, tengo algo, me voy a mover hacia adelante y voy a seguir avanzando. Tengo un diagnóstico, pero no me detengo. Pero quizás para otra persona eso no sea posible o no haya ese pensamiento y no significa que esta persona esté equivocada o que yo esté bien, es simplemente la manera en la que cada persona distinta individualmente reacciona a este tipo de diagnósticos. Cada vez se hace más complicado pertenecer a un grupo cuando tienes epilepsia. Sientes que todos te miran con cierta lástima. Y no lo sientes, lo sabes. Me ha pasado en muchas ocasiones. Yo era muy independiente, era muy fuerte, era conocida como un tomboy, recia. Nunca había tenido ningún problema de salud. Y de repente tenías que ir por ahí explicándole a la gente, bueno, tengo epilepsia. Y de repente las vocales se estiraban. Ah, qué pena, oh, lo siento, oh no, ¿cómo así? Y este ademán de incómodo, de estirar las vocales, se convirtió en el detonante para independizarme y recuperar mi vida. Amigos alrededor a los cuales preferí mantener lejos. No soy una persona muy sociable por sí, así que decidí encerrarme más. Supuse que sería suficiente conmigo para controlar la enfermedad, pero en realidad no fue así.
necesitas mucho más, necesitas un entorno. Ahora, este entorno no necesariamente tiene que ser de un gran número de personas. Si tienes un apoyo, yo creo que ya es enorme. He tenido la suerte de conocer familias de pacientes neurológicos y estas familias no necesariamente están compuestas por el clásico padre, madre, hijo, hija, no. O sea, hemos tenido madres que cuidan pacientes neurológicos, padres, abuelos, familias compuestas por distintas personas, donde están presentes los hermanos. No hay una norma para esto, pero el tema del apoyo es necesario. La epilepsia, las enfermedades neurológicas, la depresión en sí, son diagnósticos que te aíslan mucho, porque tú crees que debes estar aislado, sientes que es contagioso incluso, ¿no? Sientes que nadie va a poder estar tranquilo si tú estás allí, que es lo que yo pensaba. Si voy donde un grupo de gente van a recordar que tengo epilepsia y todo el mundo va a estar pendiente de lo que yo hago para ver si no me pongo mal y no, me desespera eso, no, carajo, mejor no voy. Y era lo que hacía y repetía una y otra vez. No me acercaba a nadie porque tenía esta sensación de que si me acerco, si voy, solamente va a pensar que tengo epilepsia y va a estar cuidándome todo el rato y no quiero que nadie me cuide. ¿Por qué nadie me puede tratar normal? Era lo que más quería. O sea, en el fondo tenía este enorme deseo de que la gente me tratara como si no estuviera enferma. Quería que me trataran normal. Y es difícil, ojo, ¿eh? Es muy difícil porque todas las personas están tratando de cuidarte dentro de sus posibilidades y sus propias maneras, pero están tratando de ver lo que es mejor para ti. Pero es lo mismo que ocurre con las personas que, por ejemplo, yo tengo depresión y soy muy abierta respecto al tema, no lo oculto porque no lo sé, no tengo por qué. Y hay personas a las cuales aún hoy les incomoda que hables de salud mental alrededor de ellos. En varias ocasiones he recibido el comentario de no se hablan de cosas tristes. Güey, mi enfermedad es la cosa más triste del universo. Y voy a hablar de mi enfermedad las veces que se me dé la regalada gana. Porque me ayuda. Vocalizarlo, exteriorizarlo, llámenle como quieran. Me ayuda a tener control. Es como cuando agarras las riendas de algo. Eso es lo que yo creo. Pero tener personas alrededor que te piden no mencionar tanto tu enfermedad, uy, no digas, no hables, no, que es muy triste. Por eso me aislé. Por eso decidí aislarme por esos años. Dejé incluso las cosas que me apasionaban. Dejé de ver animes para así ya no tener, imagínense cómo es esto. Dejé de ver animes, dejé de ver lucha libre para dejar de tener cosas en común con las personas alrededor mío y aislarme completamente. Entonces te vuelves este ermitaño enfermo que eventualmente se da cuenta, ¿y por qué tengo que alejarme? ¿Y por qué tengo que aislarme? ¿Por qué no simplemente, por qué no simplemente puedo avanzar y ser y recuperar el control de mi vida? Empecé a hacerlo poco a poco. Empecé a hablar abiertamente y lo que hice fue aceptar preguntas. Si alguien se enteraba o yo le decía a alguien que tenía epilepsia, entonces lo primero que le decía es, bueno, tengo un diagnóstico de epilepsia, si tienes alguna pregunta, puedes hacérmela. Y ese pequeño movimiento en el de ser abierto a recibir preguntas, hizo el cambio. Porque muchas personas tenían curiosidad sobre mi enfermedad porque no la entendían, pero querían saber más o querían entenderla. Entonces yo me daba el tiempo de responder preguntas, porque eso es lo que hace una profesora. Resuelve las dudas y acerca un poco más al entendimiento a los alumnos. Así que yo lo veía como informar, como educar, como dar una clase. Y no me daba ningún problema cuando la gente me preguntaba cosas como, ok, pero ¿qué es lo que te pasa cuando convulsionas? ¿Y te acuerdas cuando convulsionas? Y perdí el miedo a responder las preguntas, incluso de mi familia. Mi familia no sabía lo que yo pasaba cuando convulsionaba. Empezábamos a hablar y les respondía y les explicaba. Y empecé a ser más detallada con el tema de las preguntas. Si alguien quiere saber algo sobre mi enfermedad, pregúnteme, normal. Así empecé a recuperar
las relaciones que había perdido. Entre ellas con el tema de mi familia. Cuando empecé a hablar sobre mi diagnóstico abiertamente fue mejor, hasta el día de hoy, en el cual mi familia es consciente de que yo tengo una enfermedad que probablemente nunca tenga cura, que tengo un tratamiento en base a cannabis medicinal, que voy a seguir hablando de esto las veces que sea necesario hasta el último día en que pueda hablar, porque no creo que sea justo que alguien que se está sintiendo como yo me sentí en ese momento no reciba esta especie de consejos. Quizás en algo le podría ayudar o quizás le dé calma, pero esto no es solamente para las personas con epilepsia, es para cualquier persona que esté pasando por un momento incómodo, por un momento complicado. Merecemos la mejor vida posible y a veces tenemos que romper con los miedos para obtener esa vida. Y los miedos son físicos, ojo, no es un miedo como que me da miedo hablar sobre epilepsia, no, o sea, estamos hablando de que convulsionas todos los días, el estrés te hace convulsionar y la gente va a tener que acostumbrarse a eso. Y tuve una excelente reacción de las personas alrededor mío. El tema de la educación abre miles de puertas y a veces se nos olvida que todos podemos aprender en cualquier momento. El hecho de que mi padre sea una persona mayor no significa que él no tenga que aprender sobre mi enfermedad. Aprendió sobre mi enfermedad, mis hermanas, mi hermano, aprendieron a cómo reaccionar, qué hacer, qué no hacer. Y eso es tan maravilloso porque hasta el día de hoy y hasta el último de sus días, ellos van a recordar esto. Y si en algún momento tienen que ayudar a alguien que está pasando por un diagnóstico similar, si alguna de sus parejas tiene un diagnóstico similar, si en la calle ven a alguien convulsionar, ellos van a saber qué hacer y esto se convierte en una hermosa cadena de favores, como un círculo. Todo lo que damos vuelve. Creo que es lo mejor que puedo sacar de esta enfermedad. El hecho de que mi familia se ha metido tanto en el tema que a veces me cuentan, oye, el día de hoy vi a una persona convulsionar o el hijo de tal persona tiene epilepsia y le di estos consejos y me parece la cosa más hermosa porque significa que mi familia piensa en mí y está ayudando a otras personas de una manera como me ayudaron a mí. Siempre van a haber errores, siempre van a haber momentos en los cuales sientes que no perteneces o quizás nunca pertenezcamos. Pero si algún beneficio se puede sacar es ese, ayudar a alguien más. Ese ha sido el 5º capítulo de este episodio, de este programa. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima vez.